Antes de proceder con la implementación del proyecto, debemos revisar primeramente el procedimiento de los pasos para la grabación del firmware en un módulo XBee. Esto se encuentra detallado en el documento guía. Sin embargo, vamos a mostrar todo el procedimiento a continuación en video para que ustedes puedan observar de primera mano cómo se realiza esto. En este procedimiento vamos a explicar la conexión del módulo a la PC para la programación y configuración del mismo y el uso básico del software XCTU para este efecto. Acá tengo entonces mi interfaz USB a UART y antes de yo poder conectar la interfaz a la PC, entonces debo tener previamente instalado el driver para esta interfaz. En este curso vamos a usar esta interfaz USB a UART basada en el chip FT232. Si ustedes van a usar una interfaz basada en otro chip distinto, deberán entonces procurar el driver para ese chip y también instalarlo previamente. En mi caso, yo ya tengo el driver instalado en mi PC para esta interfaz, así que voy a proceder con el primer paso, que consiste en conectar la interfaz USB a UART a uno de los puertos libres en mi PC. Si fuera la primera vez que conecto la interfaz a mi PC, se abrirá una ventana de diálogo de Windows pidiéndome que instale el driver. En mi caso esto no sucederá debido a que, como ya les dije, tengo ya el driver instalado. Voy a proceder entonces a conectar el cable de la interfaz a uno de los puertos libres en mi PC. Fíjense que la interfaz se ha energizado. Como segundo paso, debemos verificar que la interfaz USB a UART esté configurada para trabajar con señales de 3.3 voltios. Recuerden que el XBee trabaja con señales de 3.3 voltios, no con señales de 5 voltios. En el caso de esta interfaz, esta posee un pequeño switch en el medio que nos permite elegir entre niveles de señal de 5 y 3.3 voltios. Entonces yo tengo ajustada mi interfaz para trabajar con señales de 3.3 voltios. En un tercer paso vamos a conectar el módulo XBee en el zócalo de programación de la interfaz. Algo muy importante que ustedes deben tomar en cuenta es verificar la orientación correcta del módulo en el zócalo para evitar conectar el módulo al revés. Esto podría dañar tanto el módulo como la interfaz. Entonces ustedes deben verificar si el módulo debe ir en esta orientación o debe ir en la orientación contraria. En mi caso, por la hoja de datos del módulo y el pinout de mi interfaz, yo sé que debe ir conectado el módulo en esta orientación. Así que voy a proceder a conectar el módulo. Muy bien, ya tengo el módulo conectado a la interfaz. En el siguiente paso vamos a abrir el software de programación llamado XCTU. Recuerden que para esto ustedes ya deberán haber bajado e instalado previamente este software. Yo ya tengo el software también instalado en mi PC. Acá está el icono y voy a correr el software en este momento. Hago doble clic. Muy bien. Fíjense, esta es la ventana de inicio del software XCTU. En el siguiente paso, deberé ir a la pestaña PC Settings del software. Esta de acá, ya estamos en la ventana, en la pestaña PC Settings. Y en la ventana COM Port Setup, Select COM Port, debo elegir el puerto COM virtual que está asociado a mi interfaz. Si ustedes tuvieran más de una interfaz o más de un puerto COM virtual en su PC, todos ellos aparecerán listados en esta ventana.
En mi caso solo tengo un puerto con virtual, que es el que corresponde justamente con la interfaz USB a UART que estoy usando. Entonces debo seleccionar esa interfaz. Ahora, la configuración para la conexión serial que se muestra en la parte derecha la debemos mantener en sus valores por defecto, que son los que ustedes ven acá, para el baud rate, para el control de flujo, para los bits de datos, la paridad y los bits de stop. Esto no debemos tocar, debemos mantener en sus valores que vienen por defecto. En un sexto paso, para comprobar que la comunicación con el módulo es correcta, hacemos clic en este botón titulado Test Query. Hago clic en Test Query. Me sale esta pequeña ventana y después de unos segundos debe salirme este mensaje de confirmación exitoso que dice Communication with Modem OK. A continuación me da la versión del firmware grabado en el módulo, me da el modelo o tipo de módulo y me da también su número de serie. Recuerden ustedes que este número de serie corresponde con la dirección de 64 bits del módulo en cuestión. Esto me indica que la comunicación con el módulo está correcta. Hago clic en OK. En un siguiente paso, es recomendable realizar la actualización de los archivos de firmware. Recuerden ustedes que hay firmware para coordinador, para ruteador, para dispositivo terminal. Ese firmware se puede y se debe actualizar periódicamente. Para ello, debemos irnos a la pestaña llamada Modem Configuration y hacer clic en el botón que dice Download New Versions. Hago clic en Download New Versions. Me sale esta pequeña ventana que me pide elegir la fuente para la actualización. Acá tengo dos opciones. Hacer la actualización mediante la conexión a Internet o seleccionar un archivo previamente descargado. En este caso como tengo conexión a Internet y esto es lo más fácil, voy a seleccionar actualización mediante la web. Hago clic en ese botón. El software está verificando si hay actualizaciones en el servidor. En este caso el servidor de la compañía Digi International, que es la fabricante de los módulos Exby. Esto puede tardar varios minutos, así que ustedes deben tener paciencia. Si su conexión a Internet es relativamente lenta, entonces esto va a tardar incluso un poco más. Fíjense que en este momento entonces está descargando efectivamente algunas actualizaciones disponibles. Y bueno, después de unos minutos me sale este mensaje que dice el servidor está ocupado, intente nuevamente. Entonces en mi caso he logrado actualizar algunos archivos de firmware, pero no todos. Resulta que este método de actualización directa mediante la web realmente no es muy confiable, a veces falla. Esto es así con este software, así que ustedes intenten actualizar completamente sus archivos de firmware con más calma. En todo caso, hacer esta actualización es muy recomendable, pero no es imprescindible. Podemos usar los archivos de firmware que vienen preinstalados con el software XCTU. Pero si existen actualizaciones nuevas al firmware, es muy recomendable actualizarse a las nuevas versiones y usar estas para programar los módulos Exby. En nuestro caso, por ahora vamos a dar terminada la actualización y hacemos clic en el botón Done. Una vez realizada la actualización del firmware, en la misma pestaña Modem Configuration debemos elegir en esta ventana titulada Modem
el tipo de nuestro módem, que en este caso viene a ser el XB24ZB, que está acá está. XB24ZB. No deben confundirse, deben ser muy cuidadosos en esto. Este es el código de los módulos XB Serie 2, XB24ZB. Y ahora, para probar por segunda vez la comunicación con el módem, vamos a hacer clic en el botón Read, acá en la sección Modem Parameter and Firmware. Hago clic en Read y después de unos segundos deberá aparecer este mensaje en la parte inferior de la ventana: Read Parameters OK. Lo que hemos hecho en este caso es una lectura de la memoria del módulo XB, y fíjense que después de hacer esta lectura nos aparecen varios parámetros programados en el módulo, y en la ventana Function Set nos aparece el tipo de firmware que está actualmente grabado en el módulo XB que estamos manipulando. En el caso de este XB que yo estoy usando, tiene grabado el firmware de coordinador en modo API. Y acá está la versión de ese firmware que está grabado actualmente en el módulo. ¿Sí? Versión 21A7. Con esto comprobamos por segunda vez que efectivamente la comunicación con el módulo está funcionando correctamente, y en este punto ya estamos listos para programar un nuevo firmware o para configurar nuevos parámetros en nuestros módulos.